las siguen y en algunos casos haciendo funciones similares. Bien, esto es una idea para centrar. Yo no soy historiadora. Lo que sí hago en este trabajo y en el libro que ha comentado Yolanda y en todo lo que voy publicando o trabajando es hacer un estudio, hacer un análisis desde el punto de vista feminista. Y lo que utilizo son categorías del pensamiento feminista. Y me interesa bastante siempre plantear las mentalidades y los sistemas de poder que subyacen. No vamos a hablar solamente de lo que pasaba en estos centros, sino de por qué pasaba y qué sistemas de poder los sustentan, ¿no? Entonces, efectivamente, hablamos de memoria histórica de las mujeres, de memoria histórica de la represión en la dictadura franquista, pero me importan mucho los dos últimos o los tres últimos puntos. El papel de la sociedad civil, la relación con el presente, y ya os pediría que en toda la sesión vayáis tendiendo esos puentes, y además los procesos de justicia reparativa o reparadora, y si estamos haciendo o no procesos de verdad, justicia y reparación. Por eso lanzo unas preguntas que también sigan ahí como hilos para todo lo que se va diciendo. ¿Qué sabemos sobre la represión de las mujeres a lo largo de la historia? ¿Qué sabemos sobre instituciones como casas de recogidas, galeras, lavanderías de la Magdalena, casas de madres y bebés de Irlanda? Existieron en otros países y cada cual va tendiendo sus hilos con lo que le suene a algo. ¿Qué sabemos sobre la represión específica de las mujeres en el marco de la dictadura franquista? En este contexto estoy segura de que muchas personas sabéis mucho. Y sobre la sección femenina, probablemente también, o el papel de la Iglesia, pero ya en la última pregunta a lo mejor resbalamos un poco. ¿Qué sabemos sobre el patronato de protección a la mujer? A lo mejor resulta que de eso sabemos menos, y sería lo más normal porque ha estado bastante escondido. Bueno, pues con todas estas preguntas aquí detrás, vamos a ver un poco de qué instituciones hablamos, qué personas iban ahí, qué tratos recibían, en qué países y en qué época o épocas han existido, qué antecedentes históricos hay, qué instituciones estuvieron en funcionamiento en el siglo XX, de nuevo esa respuesta de la sociedad civil, porque es lo que somos en este momento y la sociedad civil que debemos responder, y por supuesto muchísimas referencias para eso. Estamos hablando de instituciones y empiezo no por el patronato, sino por este tipo de instituciones mucho más largas en el tiempo y en el espacio. Instituciones que pudieron tener muchos nombres y a lo mejor alguno de esos reconocéis. Recogidas, sigue habiendo una calle de las Recogidas en Granada y resulta que se llama así porque había un beaterio de Santa María Egipcíaca en esa calle. Entonces, y casas de recogidas, casas de corrección, castigos físicos, encierros, por ejemplo, en celdas de castigo, humillaciones, insultos, maltrato, como una forma de redención, siempre con esta idea, ¿no? Era un modelo de pedagogía correccional, y este término no me lo invento yo, acabo de recibir, no me ha dado tiempo a leerlo, sigo con la idea de que todo esto es un trabajo en construcción, un documento del año 1945 que se llama Pedagogía Correccional, enviado desde uno de los archivos del CEDIS. Bien, yo ya conocía otros manuales de este tipo de principios del siglo XX, escritos en el mundo anglosajón. Así que existía una pedagogía correccional perfectamente conceptuada para lavar los pecados y para librarlas del peligro moral, un término que se repite mucho en toda la documentación. ¿Y qué pasaba en el caso de muchachas solteras embarazadas? Pues en estos casos, como fuera ese embarazo, a veces producto de la violación de su propio padre, ellas eran encarceladas y en la mayoría de los casos no recaía ningún tipo de responsabilidad sobre los hombres que les habían dejado embarazadas. Había, por tanto, una absoluta violación de derechos humanos. No me voy a parar en cada una de las cuestiones, pero vamos a mirar, por ejemplo, la pérdida de identidad. Sobre todo es muy evidente en el caso de las lavanderías de la Magdalena, pero también en España muchas veces, les imponían, por ejemplo, un uniforme, les retiraban todas sus cosas, les cortaban el pelo y a veces había un cambio de nombre. La deslocalización, llevarlas a otro lugar y comunicarlas todavía más de familia, amistades, etcétera. Y vamos a ir bajando a eso que se llama exposición para posible matrimonio. Tenemos perfectamente documentado y también con testimonios
de supervivientes españolas, como algunas veces los domingos las religiosas que dirigían estos centros colocaban a las chicas después de misa en un comedor o en un espacio al aire libre, y señores que deseaban una esposa buena y sumisa venían a mirarlas casi como ganado por si se llevaban a alguna como futura esposa. Y esto era con la bendición de la institución y de las religiosas. Bueno, nos fijamos un momento en la última cosa. Ya hemos hablado de las embarazadas, mala atención durante el embarazo y el parto, pero también presiones y chantaje emocional desde que entraban en estas instituciones para que se procediera a lo que llamamos hoy en día adopciones forzadas, es decir, que firmaran la adopción por todo ese chantaje emocional y por la presión social ejercida sobre ellas, y el secuestro directo, lo que llamamos coloquialmente robos de bebés. Daros cuenta que cuando hablamos en España de los robos de bebés en hospitales en los años 70, 80, incluso primeros 90, la antesala habían sido las cárceles franquistas y el Patronato de Protección a la Mujer. Y aquí podemos tener también la ligazón con los terribles robos de bebés tras asesinar a sus madres en las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sistemas de poder hay debajo de estas instituciones? Estemos en uno u otro país. Evidentemente, yo el análisis que hago es que el primer sistema de poder, y me parece bastante claro, es el sistema patriarcal androcéntrico. Y la política sexual, de la que volveremos a hablar. Una política sexual que es claro, da unos poderes y unas responsabilidades diferentes a mujeres y hombres, punto. El poder del Estado, a continuación, es evidente en todos los países que miramos. Algunas veces en el caso de España era muy claro, en otros casos no parecía la institución tan directamente derivada, pero había siempre un poder del Estado y unos intereses económicos y de poder. Y un poder religioso, que no siempre es la Iglesia Católica, pero en el caso de España y de Irlanda sí. Hay un pacto entre Estado y ahora volver a hacer puentes con el presente. Un pacto Estado-poder religioso. Tú me cuidas cierta gente que no me interesa mucho, te dejo que tú laves sus mentalidades y a cambio me quitas este marrón. Y a lo mejor resulta que sigue pasando. Vamos, los servicios sociales en España no están absolutamente llevados desde el Estado, ni muchísimo menos. Además es muy curioso, en distintos países encontramos la construcción de una identidad nacional. En España se hablaba del nacional catolicismo, era como esa identidad en el franquismo, pero Irlanda también repetía una y otra vez la identidad irlandesa. Cuando un país pone tanto esta identidad, suele colgar en ella la moral sexual, forma parte de esa identidad. Pero ¿quién es responsable de esa moral sexual? Las mujeres y la infancia. Y evidentemente hay complicidad de una parte de la sociedad. Volvemos a echar una miradita a esa política sexual sin la cual esto no existiría. Bueno, primera cosa, dentro de esa visión, las mujeres somos constituidas prácticamente como sexo. En la Inglaterra victoriana, cuando se decía el sexo, era para decir las mujeres, era sinónimo. Pero además sobre las mujeres, constituidas como seres para otros, recae esa responsabilidad que decía antes, de salvar el honor y de salvar el honor de la patria y el honor de la familia, etcétera, etcétera. Eso lleva a una clasificación de mujeres blancas y negras. Las Evas pecadoras o Magdalenas y las Marías. Fijaros, ahora, ¿qué está pasando? Fijaros que las dos cosas son bastante negras para las mujeres. Negra en el sentido de negativa, claro. Vamos a ver, ser la Eva pecadora es ser la marginada, es ser la que no cumple el papel, es ser la mala. Pero ser la buena es ser la madre sacrificada, sexualidad negada, pero madre sufridora. Es decir, en cualquiera de los dos casos, algo que nos niega la entidad como seres humanos y la posibilidad del mínimo equilibrio y felicidad. El ser buenas y malas mujeres tiene una consecuencia rápida, ser buenas y malas madres, con lo cual se van a justificar el robo de bebés, etcétera, etcétera, ¿no? Y vuelvo a recordar esto, cuando miramos un país y otro, y os podéis ir a otros lugares del mundo y en otras épocas, incluso en el presente, cuanto más un país endurece las normas morales, solo afectan a las mujeres. Siempre se dejan vías para que los hombres sigan teniendo un acceso a la sexualidad y un acceso al cuerpo de las mujeres.
sí, hablábamos de una violencia institucional que no existiría si no hubiera una violencia estructural en la sociedad. Y bueno, vamos a ir pasando porque esto es lo mismo, pero sí quiero decir algo de ese puntito. Si nos vamos, por ejemplo, a la España franquista, sabemos muy bien cómo las mujeres también eran perseguidas por motivos políticos, encima eran represaliadas muchas veces por ser familia, madres, hijas, hermanas, compañeras, incluso en algunos casos suegras o abuelas, de hombres represaliados por el franquismo. Y ellas eran llevadas a la cárcel como una forma de presión. Sufrían otra forma de represión. Habréis oído el término de mujer de preso, estas mujeres que estaban con el compañero en la cárcel, que tenían que sacar de donde no había para poderle llevar algo a la cárcel. Y vuelvo a insistir en esto porque acaban de llegar caras jóvenes y que a lo mejor no lo han oído tanto como otra gente que está aquí, y que al mismo tiempo ellas se dejaban la vida para dar de comer a sus criaturas, su familia, etc. Pero además de todo eso, las mujeres eran perseguidas por dos delitos específicos: prostitución y aborto. Y además, esta represión de que estamos hablando por el peligro moral. O sea, que la cosa estaba cruda. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Pues nos pegamos un salto a la Edad Media y tenemos sobre todo un momento muy importante, el siglo XVI. El Concilio de Trento apretó más las tuercas de la moral sexual en la Iglesia Católica, ¿vale? Y a partir de ahí aumentan más todavía, con esa intervención también, veis, a final del siglo XVI, este Papa Gregorio XIV se saca de no sé dónde de la manga que María Magdalena era prostituta, no sé dónde lo había leído el hombre o si había hecho un viaje en el tiempo. Bien, pero eso hace que muchas de estas instituciones reciban el nombre de Magdalena. Empiezan a nacer concretamente en España, y claro, estamos hablando también de colonialismo, en algún momento daré esa puntada, y en sus colonias las casas de recogidas, que por supuesto existieron también en los distintos países de América Latina y en Filipinas, colonizados por España. Entonces, a veces también este nombre de Beaterio de Santa María Egipcíaca, aquí lo he sacado, lo he recogido, porque es el que dio nombre a la calle de Recogidas de Granada. Entonces, vamos, aquí todo el mundo conoce esa calle, evidentemente, ¿no? Bueno, pues he encontrado esa información que viene de ahí. Santa María Egipcíaca, igual que Magdalena de Magdala, son esas dos figuras que se usan mucho como un símbolo de mujer mala pero arrepentida, redimida. Y entonces nos vamos al mundo anglosajón, que no tenían iglesia católica porque otro asesino se había inventado otra. Recordémoslo, que la iglesia anglicana nace de otro gran asesino y maltratador que es Enrique VIII. Aquí hay patoquiski porque nos los encontramos de todos los colores. Pues sí empiezan a tener un tipo de instituciones a finales del siglo XVIII, pero que nacen más bien de personas filántropas, etc. Claro, en España, otra puntita, cuando antes he puesto galeras, a lo mejor lo primero que se os ha ido es los señores remando. Bueno, pues no, las galeras son las cárceles de mujeres. Efectivamente, si nos vamos al siglo XVI, no existen cárceles para hombres. A los hombres se les envía al ejército a remar, si no se les mata. Vale, entonces esta señora, ahí se ve muy borrosa, el cuadro es horrible, Sor Magdalena de San Jerónimo, una religiosa, inventa, es la fundadora de la Casa de Recogidas de Valladolid, con ayuda de los jesuitas, que se consideró modélica en su momento, y es la inventora de unas cárceles para mujeres. Escribe un librito que se lo manda al rey, a Felipe III, y perfectamente le explica cómo deben ser. Y he sacado alguna frase de ahí porque creo que es bastante significativa de cómo debe ser una buena mujer. Fijaros, propone la creación para el control de aquellas mujeres que podían ser ocasión de pecado para los hombres, digo yo que cada uno se apañe su pecado, ¿no? En fin, de las mozas de servicio que estaban perdiendo la sumisión y la obediencia a sus señoras, y de las forasteras que llegasen a una localidad. De hecho, una mujer forastera tenía que ir inmediatamente a presentarse a las autoridades para que le buscasen una casa donde servir, si no iba acompañada de un varón, si no estaba bajo la tutela de un padre, marido, hermano o incluso hijo. ¿De acuerdo? Porque si no, era llevada a la galera. Fijaros, incluso en una ley, damos un salto, en 1849 ya se ha hecho esa cosa de la Ilustración y de la Revolución Francesa, que nos volvió a dejar fuera a las mujeres como ciudadanas. Bien, pues se habla en esa ley, que intenta ser más moderna, de las corrigendas. Insisto en esto porque la idea siempre
de las cárceles y de las instituciones para control de las mujeres no es castigar, es sobre todo reeducar, dominar, cambiar, transformar, corregir. Siempre tienen ese fin moralizador que se repite a lo largo de la historia. Claro, esto se combina con maternidades para solteras, casas de expósitos o inclusas, orfelinatos, etc. Y quiero muy rápido, hacer alusión a una institución que nace en 1902. Es el Real Patronato para la represión de la trata de blancas. Era el término en la época de lo que hoy en día llamaríamos tráfico de mujeres y niñas para explotación sexual, ¿vale? Entonces, esto nace en un marco abolicionista que viene desde Inglaterra de los años 80 del siglo XIX, con las leyes de enfermedades infecciosas, que a lo mejor os habéis oído hablar alguna vez, en que cualquier mujer podía ser detenida y examinada por si tenía una enfermedad venérea, lo que no se aplicaba a los hombres. Y que hubo una figura bastante importante, Josephine Butler, que enfrentó el movimiento contra esto. Vale, pues en este marco, que también se daba en Francia, etcétera, nace este Real Patronato. Parece que no tenía malas intenciones, pero no valió para nada. En la práctica siguieron los mismos conventos de monjas que venían de atrás, desde aquellas casas de recogidas del siglo XVI. Fue muy criticado por algunas feministas de la época, como Hildegard Rodríguez, por ejemplo, o Margarita Nelken, que tiene algunos textos muy críticos. ¿Qué pasa cuando llega la Segunda República? Pues inmediatamente se cancela y se pone una comisión provisional central para la protección de la mujer, que como veis dura muy pocos meses, y después se pone por primera vez en marcha un patronato de protección a la mujer. Y es interesante porque lo que tenemos que recordar muy rápido, y luego más adelante tenéis una relación de leyes, es cómo se dan unos avances bastante importantes en la Segunda República en cuanto a derechos de las mujeres. Fue muy poco tiempo, aquello no pudo ser jauja, pero evidentemente se pega un salto enorme en derechos. Bien, pues curiosamente dentro de ese marco de avance en derechos de las mujeres, empezando por el propio derecho al voto, por ejemplo, tenemos que 3 días antes del decreto de abolición de la prostitución sale ya un decreto terminando con ese patronato de protección a la mujer. Se considera que esas funciones pasan a menores y que se va a dar otro enfoque. Pero realmente tampoco en la práctica, por ejemplo, María Lejárraga, volvemos a una granadina política, se quejaba de que no hubo dinero, por tanto tampoco pudieron crear otro tipo de centros. Es de entender, bueno, hay una cosa interesante, que este patronato, por ejemplo, las juntas que lo dirigían tenían que ser paritarias, tener igual representación de hombres y mujeres, había representación de asociaciones de clase obrera, de asociaciones feministas, etc. Es decir, hay una diferencia importante. Pero aún así, no pudieron, es decir, siguieron viviendo esos conventos de monjas que existían y pudieron cambiar poco, y esa denuncia de la falta de dinero pues la hace María Lejárraga, ¿no? Bien, si nos vamos al mundo anglosajón, resulta que a finales del 18 vemos nacer, por ejemplo, aquí en Whitechapel, para la gente que conozca bastante Londres, a lo mejor este barrio dice, mira, por algo nací allí, y en Dublín nace este otro, fijaros, 1758, 1765. Eran centros muy pequeños, que nacen no a impulsos exactamente del Estado, sino como cuestiones filantrópicas. No hablamos de un estado de bienestar, porque no existe en la época, incluso los hospitales eran creados por unos grupos de gente que ponía su dinero al servicio. Hay todavía un hospital en Londres que se llama Free Hospital, porque era el hospital gratuito que creó un señor que se encontró a una mujer muriéndose en la calle, etc. Entonces, dentro de ese contexto, estas casas pequeñas, para 20, 30 mujeres como máximo, se crean dirigidas a mujeres en situación de prostitución, antibióticos, etc., pues en un sitio y en otro. Bueno, pues ahí tenéis alguna foto más, cuando os la queráis ver, y seguimos un poquito, y nos vamos al país más representativo en esto. ¿Habéis visto alguna peliculilla relacionada con Irlanda y estos temas? Sí. ¿Cuál habéis visto? Las hermanas de la Magdalena. Vale, esa es la buena, que casi todo el mundo me dice Filomena, y Filomena es real y Filomena Lee existe. O sea, la protagonista de esa película, que se llama Filomena, luego veremos algún cartelito por ahí, existe. Y mucho más potente que la protagonista de la película, la superbuena Las hermanas de la Magdalena. Bueno, Irlanda, ¿qué pasa en Irlanda? Irlanda ha sido como el país ejemplo más brutal
de todo el abuso institucional, de toda esta violencia institucional. Pero la parte interesante y la parte que a mí me lleva a trabajarlo mucho de manera comparativa es que es también el ejemplo de una sociedad civil que toma las riendas de querer sacar estas cosas a la luz y de seguir procesos de verdad, justicia y reparación. Entonces, ahí es donde me parece que es muy súper importante. ¿Qué es lo que ha habido en Irlanda? Pues lo que llamamos lavanderías de la Magdalena, esa concretamente es la de Belfast, que antes os comentaba. Bien, y las casas de madres y bebés. Las casas de madres y bebés, maternidades para mujeres solteras, en las que ahí sí o sí las criaturas se quedaban dentro, las madres salían a veces para volver a lavar sus pecados a las lavanderías de la Magdalena. Gigantescos conventos, aquellas instituciones pequeñas que habían empezado a finales del XVIII, a mitad del siglo XIX se van a convertir en gigantescos conventos. Daremos una mínima pincelada de historia irlandesa para comprender por qué pasa eso. Cuando digo gigantescos con una extensión enorme y que además tienen también muchos de ellos una especie de orfelinatos que se llamaban escuelas industriales y instalan lavanderías industriales. Y entonces las chicas trabajan en un trabajo esclavo en esas lavanderías. Bien, estas son las instituciones. Pero claro, ese es el contexto. Bueno, pues Irlanda había estado bajo dominio inglés, la Iglesia Católica no tenía mucho poder, pero hay una ley de 1829 que da un poco más de poder a la Iglesia Católica. Seguimos hablando de sistemas de dominio, unos y otros, porque Irlanda ha estado sometida al dominio inglés. Hay esa hambruna terrible porque la gente era muy pobre y no comía nada más que patata, y cuando viene una infección de patata, a la patata en 1845-46, 1 millón de personas muere, otro millón emigra. Por eso, si vamos a Irlanda, la vemos tan despoblada y hay tanta gente irlandesa por todos los sitios y encontramos pubs irlandeses en todos los sitios. Y vamos llegando a una fecha que antes la habéis visto, que ponía 1922. 1922 es cuando ya 26 de los condados que forman la isla de Irlanda, tras un proceso muy sangriento, se separan, logran la independencia de Gran Bretaña, ¿vale? Pero los 6 del norte, ese fue el precio a pagar y que costó la vida de alguno de los políticos, se quedan bajo el dominio inglés y es lo que conocemos como Irlanda del Norte. Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Inicialmente se llamaba el Estado Libre, no va a ser hasta el 1948 que se acuña ya como República de Irlanda. Bien, ese es un poco el marco. ¿Y qué va a pasar? Que en la hambruna el gobierno británico, en aquel momento la reina Victoria, se porta asquerosamente con el pueblo irlandés, lo deja morir de hambre literalmente. Mandan al ejército, pero no para ayudar, sino para sacar el grano de otros productos que se producían. Y donde encuentra un poco de protección la gente es en la Iglesia Católica. Al mismo tiempo ha habido una ley que le concede más poder y eso va a hacer que inviten a grandes órdenes religiosas femeninas y aquellas pequeñitas casas se conviertan en gigantescos establecimientos religiosos. Bueno, bien, la legislación respecto a los derechos de las mujeres, pues lo que vamos a ver, y recordamos aquello de la política sexual, el Estado y la Iglesia, es que encontramos un Estado que no era una dictadura, que era una democracia y que se había librado de otro tirano, pero un Estado que se va a someter completamente a la moral sexual de la Iglesia Católica y que va a prohibir todo. Y de hecho va a prohibir todo tanto que incluso no va a legalizar el aborto hasta 2018, el divorcio hasta 2019. Bien, eso es un poco para darnos un marco de cómo era la cosa. Bien, por eso hablamos de esas dos fechas. 1922 ha quedado explicado. ¿Por qué 1996? Porque es el momento en que se cierra la última lavandería. Estamos hablando históricamente de hace 5 minutos. Es justamente ese edificio en Dublín. ¿Y por qué pongo esa foto y me centro en esa foto? Aparte de por ser la última, porque la sociedad civil ha conseguido que este edificio, en vez de tirarlo y especular con el suelo, que en Dublín es carísimo, vaya a convertirse en un centro de archivo, un centro de memoria. Seguimos con cosas que nos hacen falta. Bueno, esto es un poquito lo que he explicado
Y nos vamos a detener un poco en esto, de por qué detenían a las chicas, por qué empiezan a llevar cientos de chicas a esas lavanderías. Podemos decir, entre otras cosas, porque hacía falta que fueran para lavar, que también es verdad. Pues, es decir, las estaban explotando. Pero hay una serie de cuestiones. Muchas veces eran chicas institucionalizadas, que ya eran huérfanas, hijas de otras mujeres, madres solteras que también estaban institucionalizadas. Se las consideraba en peligro moral. Peligro moral es un eufemismo para decir cualquier mínima posibilidad de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. A veces por ser consideradas demasiado atractivas. Irlanda lo utilizó como sustituyendo a las cárceles por pequeños delitos. Y por supuesto ser solteras y estar embarazadas. Y en muchos casos, vuelvo a repetir, y casos perfectamente documentados, ser víctimas de la violencia sexual de sus propios padres, padrastros, empleadores o sacerdotes. Os puedo dar datos de Irlanda, tenemos números, más o menos 30.000 mujeres entre 9 y 89 años, no me los estoy inventando, esto está documentado. Tenemos los nombres de las lavanderías, sabemos que hubo 10 grandes lavanderías entre esas fechas y 4 órdenes religiosas. Y sabemos también que en Irlanda del Norte hubo 4, 3 de ellas de las del Buen Pastor y otra dirigida por la Salvation Army, que es una especie de ONG anglicana. Tenemos fotos, tenemos algunas fotos, aquí las veis. Esta foto siempre me gusta ponerla porque es muy clara cómo tenemos ahí una niña que evidentemente no tiene 16 años, es muy pequeña, pero tenemos una mujer muy mayor que no es una monja. Murieron muchísimas mujeres, cientos de mujeres que habían pasado toda su vida, porque además al hacer este cambio de enfoque se empieza a considerar que casi lo mejor que puede hacer la pecadora para redimirse es quedarse ya de por vida en la institución. Bien. Aquí tenéis otra foto y en medio se nos empieza a colar esa maravillosa película Las Hermanas de la Magdalena. Os recomiendo verla, buenísima en todos los sentidos, también como película. Tenemos datos de las casas de madres y bebés, 56. Sobre todo lo de Irlanda, esta asociación que se crea en 2003 y la ponen en marcha 3 mujeres. Fijaros, no es que fue algo gigantesco, con ese nombre a partir de 2013 añaden la palabra investigación. Tiene una página maravillosa, tan maravillosa que el trabajo que dio luego paso a mi libro, pude hacer toda la parte de Irlanda en pleno confinamiento gracias a esa página. Todo lo que tienen colgado, materiales educativos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un movimiento de sociedad civil muy importante. Pero es que además hay más fuentes. O sea que si alguien aquí se anima a trabajar sobre Irlanda, lo tiene muy fácil. Si se anima a trabajar sobre el patronato, lo tiene un poco más crudo, que va a ser mi investigación al final. Porque esa acción de la sociedad civil hizo que el Estado tuviera que poner en marcha comisiones oficiales de investigación. Y ahí se puede entrar y te lo encuentras todo. Y no se han quedado ahí, porque esas comisiones y esos informes se quedaron cortos y han seguido habiendo revisión y análisis de los mismos. También lo tenemos en Irlanda del Norte, así que ponernos a estudiar Irlanda es relativamente fácil. Tenemos fuentes, existen más informes y existe una cosa muy interesante que veis por ahí en medio, esos informes que fueron presentando Justicia para las Magdalenas a organismos de Naciones Unidas, sobre todo a CEDAW y al Comité contra la Tortura. Y, por supuesto, las respuestas, las observaciones generales de esos organismos. Y los proyectos de historia oral, ¿qué quiere decir eso? Recoger testimonios de las supervivientes. Podemos entrar en esa página y escuchar testimonios. Ha habido procesos interesantísimos. Y actos de reconocimiento, de reparación. Saldrá por ahí alguna foto. Fijaros, como os decía, y vuelvo a repetir, esto es un trabajo en construcción, tanto porque no hay nada así terminado sobre el patronato. Yo estoy encontrando alguna cosa nueva cada día, pero las demás que trabajamos de manera colectiva, en ese sentido también es un trabajo en construcción. Por ejemplo, esto lo acabo de añadir. Ahí abajo, ese proyecto es un proyecto entre 3 universidades, la Queen's y 2 de las universidades de Dublín, que ahora mismo hay personas que siguen trabajando para ver cómo se puede mejorar la reparación a las víctimas. Ahora mismo, ese proyecto es de 2024. Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, este acto
En 1993 lo que sucedió es que encontraron 155 cadáveres de internas de una lavandería que no estaban identificados, que en muchas ni siquiera se podía ver su nombre, porque ponía Magdalena de no sé qué. Bueno, y luego esto se ha encontrado en otras lavanderías de la Magdalena lo mismo. Se ha logrado identificar todos los cadáveres que se han podido identificar, trasladarlas. Esto es un gigantesco cementerio de Dublín, Glasnevin, y esto es un acto de homenaje de la ciudadanía, flores para las Magdalenas una vez al año, dando reconocimiento a esas mujeres víctimas de una violación de derechos humanos. En junio de 2018 se hace un encuentro de supervivientes en Dublín para que las mujeres libremente, si querían de manera anónima o no anónima, como cada una quisiera, pudieran reunirse, encontrarse unas con otras, grabar sus testimonios si querían, etcétera, etcétera. Ahí tenéis una foto del presidente con dos mujeres, pero me parece que lo más importante es la ciudadanía en la calle. A mujeres que fueron consideradas pecadoras y estigmatizadas, sin embargo, diciéndoles, aquí estamos, os recibimos y os hacemos homenaje. También se han colocado algunas placas, por ejemplo, esa placa está en un banco. Antes hablábamos de St. Stephen's Park, ahí en un banco está esa plaquita. Esto es de la ciudad de Galway. Pero además hubo instituciones similares en otros países. Vamos a hacer una pasada muy rápida. Sabemos que las hubo en Inglaterra, en Gales, eso es otra exposición, en Escocia, y ahí tenéis algunos enlaces para si a alguien le interesa meterse más. En Portugal, esto es lo último que encontré el otro día también, pues se habla de la Casa Pía de Lisboa, los recogimientos, que era otro de los términos utilizados. Hago referencia a aquellos países de los que tengo alguna documentación. No quiere decir que no existieran instituciones similares en muchos más países, ¿vale? Simplemente ofrezco aquellos de los que puedo dar porque ya he encontrado alguna documentación, alguna referencia. Pero evidentemente también de esto hay que encontrar más. Los Países Bajos, y la triste noticia en esto, tanto en Francia como en los Países Bajos, hubo conventos del Buen Pastor, nombre que voy insistiendo y voy repitiendo, porque además es una orden muy valorada y considerada en el momento actual, incluso forma parte del ECOSOC, de un organismo consultivo sobre derechos de las mujeres de Naciones Unidas. Bien, pues hubo centros desde los años 50 a los años 70 donde las chicas eran sometidas a esta misma pedagogía correccional. Las irlandesas, las de los Países Bajos, han intentado reclamar una reparación por vía judicial y lo han perdido. Hay que tener muy buen asesoramiento porque si no se vuelve a victimizar a las víctimas. En Francia es muy interesante, hay también estos productos, podéis entrar en estos enlaces y ver estos materiales de gente que se está movilizando ahora mismo. En Dinamarca esta película está en filming, Rebeldes, la he visto el domingo pasado porque una amiga me dio la referencia y he buscado la información sobre ello. Bueno, pues también chicas que las consideraban como débiles mentales y pervertidas sexuales. Y entonces las llevaban a una isla, literalmente una isla, y les sometían también a este mismo tipo de reeducación. La película está muy bien hecha. Cuando se ha trabajado sobre estos temas, ves que las cosas que pasan en la película coinciden con la documentación y con los testimonios de personas que han estado en estas instituciones. Pero es que nos vamos a otros países, lo encontramos también en Canadá, unido con el genocidio cultural sobre poblaciones indígenas, lo mismo que pasa también en Australia o en Nueva Zelanda. Nos lo encontramos en Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues bueno, ahí tenéis también alguna referencia. Sucedió una cosa muy curiosa, que un grupo de chicas, que además eran académicas, que estaban en la cárcel de Indianápolis, empezaron a hacer un trabajo de la historia de su cárcel, y ahí se encuentran cómo en algún momento del siglo XIX mujeres que habían sido detenidas por algo relacionado con la moral sexual no iban a esa cárcel, iban a la institución de las Hermanas del Buen Pastor, las religiosas del Buen Pastor, y a partir de ahí empiezan a sacar un montón de cosas. Sigo hablando, investigaciones publicadas hace 1 o 2 años, todo lo más. En Australia, que también se da junto con ese proceso de, tenían una frase, quitar lo indio que hay en él, es decir, retirar a criaturas indígenas de sus familias para quitarles toda huella de cultura, etcétera, de su origen. Bien, mirad, he puesto estas imágenes
la fuerza del arte para denunciar todo esto. Me encanta esta exposición de Raquel Romero, cómo utiliza estas imágenes tan potentes para denunciar el sufrimiento de las chicas encarceladas en este tipo de instituciones. Y esa página que pone arriba, Encuentra y ponte en conexión, es una página en internet que tú vas encontrando muchísimos centros, la referencia, dónde estaban, etcétera, de centros donde hubo personas detenidas, recluidas, apartadas, incomunicadas, etc. Bueno, pues Nueva Zelanda, lo más interesante de Nueva Zelanda es que efectivamente existía este mismo abuso, se suele hablar de abuso histórico institucional, es un término que también se usa mucho en Irlanda, con mujeres, con infancia y con población indígena, pero han hecho una amplísima investigación que acaba de publicarse en junio de 2024, también tenéis ahí el enlace. Todo esto son procesos largos, pero que llegan a dar algún tipo de resultado. Y ya con esto nos venimos a España, con este panorama. Bueno, tiene estas fechas, que luego vamos a ver un poco más de fechas, pero lo podemos cifrar entre un decreto de creación de 6 de noviembre del 41 y un decreto en que dice se acabó el 1 de agosto del 85, con lo cual ya llevábamos casi 10 años de morirse el dictador. Ese edificio que veis ahí pues está cerquita, es Baeza, a lo mejor alguien lo conoce, es el Centro Carmen de Burgos de Estudios Feministas del Instituto Andaluz de la Mujer. Bueno, costó bastante echar a las monjas de aquí y se las pudo echar porque este era un centro propio del patronato. Cuando hable de los centros vamos a ver que había propios, que había hecho el patronato con su dinero, y otros que eran concertados o auxiliares, que hacían común acuerdo. Como este era uno de los propios, podían decir a las monjas váyanse. Aún así, eran finales de los 80 y las monjas, en ese caso María Puerta del Cielo, las mismas de Villalba, se negaban a irse y tuvieron que estar negociando con ellas. Concretamente, una de las negociadoras fue Ana Quílez, que la menciono en el libro porque me autorizó a hacerlo. La foto, por supuesto, es del Carmen de Burgos actual. Bueno, este edificio, si os vais a un producto que os voy a decir, el patronato, el documental del patronato de la 2, empieza con la voladura de este edificio. Y si os vais a otro que también os voy a recomendar, pues veréis el terreno que hay ahora ahí. Este fue llevado por las adoratrices en la calle Padre Damián de Madrid y es otro centro gigantesco, como podéis ver. Esto es, este documental de 2018 está en la 2, gratuito, se accede con mucha facilidad y bueno, creo que es interesante porque dura 40 minutos, puede ser un buen producto para hacer también un trabajo de grupo tal y de comentario, ¿vale? Y salen testimonios directos de mujeres supervivientes. Por tanto, aquí hacemos un poquito resumen. Yo os he hablado de un decreto del 6 de noviembre. Fijaros qué curioso, se publica en un boletín del 20. Qué cosas, qué casualidades de la vida, ¿eh? Joder, un 20 de noviembre, cuando después iba a morir el dictador, o lo iban a desenchufar. Bien, pero se publica junto con otro decreto también de 6 de noviembre de prisiones especiales para regeneración y reforma de mujeres extraviadas caídas. Quiere decir mujeres en situación de prostitución. Pero ya que podían tener edades pasando del límite del patronato. Existieron 8 prisiones especiales en estas localidades que os pongo ahí, ¿vale? Y están muy activas en esos primeros años del primer franquismo, es decir, estamos al comienzo de la dictadura. Luego, este decreto es un decreto del Ministerio, o sea, el patronato nace como una institución del Ministerio de Justicia. No es algo, no, está perfectamente organizado, tiene una ley, tiene unas normas y además se van reforzando con otras leyes, otros decretos, no menciono aquí todas, pero se va reforzando, tiene siempre un armazón, una arquitectura legal perfectamente organizada, muy importante la ley de 20 de diciembre de 1952. Entonces, lo que podemos decir es que el organismo con mayor poder en España para controlar todo lo relacionado a la sexualidad de las mujeres ni era Acción Católica, ni era la sección femenina, era el Patronato de Protección a la Mujer. Y sin embargo no habíamos oído en muchos casos hablar de ello hasta hace muy poco. Porque la Acción Católica y la sección femenina podía comer los cocos y estaban ahí en las clases y estaban ahí en el servicio social, pero quien tenía poder para detenerte sin más y para controlar era el Patronato de Protección a la Mujer. No puedo decir
el número de centros, un alto número de centros. No tenemos todavía un mapa, no tenemos, y lo voy poniendo todo el rato en plural, de las personas que estamos investigando, un mapa para poder decir, hubo tantos centros en los años 40, tantos en los 50. Nos falta eso todavía, y tampoco os puedo dar el número de mujeres, nos falta. Ojalá dentro de un año, digamos, se ha podido llegar a ello, 1 o 2 o los que sean necesarios. Se organizaba en una Junta Nacional, ya veis ahí un poco representación del Ejército, del Tribunal de Menores, es decir, las fuerzas vivas, por supuesto, de la Iglesia Católica. Ahí. Las juntas provinciales estaban presididas por los gobernadores civiles. La armazón es perfecta. Hubo juntas especiales en algunas ciudades. Doy los datos de la memoria de 1970. Se supone que tenían que sacar una memoria anual, pero no tenemos las memorias de todos los años, ni sabemos si se publicaron anuales. Entonces, ahora mismo todavía disponemos de algunas memorias. Bueno, según la memoria de 1970, hubo juntas locales porque algunas ciudades, si parecía que había mucha inmoralidad, creaban también una junta y la presidía el alcalde. Y hay provincias en las que no había centro, lo cual nos da más idea de la deslocalización, porque las chicas detenidas en esta provincia ni siquiera se quedaban en su provincia, aparte de que las iban trasladando de un sitio a otro. Bien, fijaros, aquí, por si alguien se lanza a esto, que yo es lo que os animo, pues aquí están todos los decretos cuando van pasando las competencias. ¿Qué pasa cuando se termina la dictadura y empieza ya el Estado de las Autonomías y se empiezan a pasar competencias? La primera fue Cataluña, que siempre decíamos del 83 al 86, no, Cataluña las tuvo en el 81, y la última es Navarra, ahí Andalucía fue en el 83. Bueno, pues ya sabemos por lo menos todos los decretos cuando fueron pasando las competencias, lo cual no quiere decir que todo terminara. Aquí tenéis algunas referencias, sus finalidades, etc. Me voy a parar un momento en esto, porque fijaros que incluso se determinaba el poder perseguir, es decir, tenía poder el patronato para perseguir, por ejemplo, publicaciones que hablaran de prácticas anticoncepcionistas o abortivas. Vuelvo a insistir en ese gran poder. Con los centros del patronato, lo que llamaban colegios, porque a veces al principio usan la palabra reformatorio, luego no les gusta y lo suelen llamar colegios, podían ser de preservación y de reeducación. O sea, de reeducación eran más duros, ahí van a ir las más rebeldes, por ejemplo. Y además, en cuanto a la propiedad, propios colaboradores auxiliares. Y además existieron los centros de observación. Estos hubo poco, se empiezan a poner en marcha sobre todo en los 60, y estos centros eran para aplicar test y sobre todo para ver si eran vírgenes o no las chicas que llegaban, una cosa muy mona, para clasificarlas y mandarlas a un centro más duro o menos duro. Pero en aquellas provincias donde no había un centro de observación y clasificación, donde no aplicaban test, a ojo de buen cubero, las propias visitadoras sociales, que ahora mencionaré, escribían en los expedientes, y esto estoy diciendo expedientes consultados por mí de los años 60 en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, un poco anormal, un poco ligofrénica, anormal, subnormal. A ojo así de la... Bien, y por supuesto las maternidades. Mirad, una maternidad clave es esa que tenéis ahí en la foto, que fue Nuestra Señora de la Almudena en el barrio de Peñagrande de Madrid, que está en funcionamiento 55-84. No estamos en democracia. Esto es ahora un instituto de enseñanza secundaria. Y, por supuesto, las monjas, que las llamaban las reeducadoras. Bueno, hubo miles de órdenes. Yo os pongo ahí una colección. En Irlanda eran 4, te puedes aprender mejor. No, aquí había monjas puntuo. Me estoy aprendiendo nombres de órdenes religiosas que no tenía ni idea de que existían, que me las voy encontrando investigando el patronato, en serio. Bueno, pues muchas, o sea, todas las que pongo ahí, muchas más. Las adoratrices son de las más conocidas. Ahora os voy a pasar una diapositiva con los centros de... Y las celadoras. A las celadoras las llamaron después visitadoras sociales, y ya en los años 70, en la memoria del 74, van a requerir que tengan el título de asistentes sociales y que todas pasen ya a ser asistentes sociales. ¿Vale? Inicialmente lo que tenían las primeras celadoras, desde el año 42, eran unos cursos obligatorios de formación, sobre todo moral. Tenían, bueno, pues todas esas funciones
tenían funciones muy directas con las chicas, y por supuesto de vigilancia. Las chicas cuando salían del centro quedaban 1 o 2 años o más en vigilancia tutelada, que podían estar trabajando, viviendo con su familia, pero tenían que seguir yendo a reuniones, las vigilaba la celadora, etcétera, etcétera. Bien. Y esto me parece también importante. El patronato no es un hongo que está ahí. El patronato forma parte de todo un entramado. Hay un profesor irlandés, James Smith, que habla de una arquitectura de la contención. En esa arquitectura tenemos en España el auxilio social, los reformatorios, los preventorios de tuberculosis, donde iban niñas y niños a colonias, donde les trataban igual. Y esto lo han, bueno, no solamente lo han metido en denuncias, lo han metido en la querella argentina. Los centros psiquiátricos y las cárceles de mujeres. Las chicas más rebeldes o consideradas lesbianas salían de los centros del patronato, eran enviadas a manicomios, que era el término de la época. A ver, rapidito. Bueno, aquí tenéis, según la memoria de 1970, los centros que en ese momento había en la provincia de Granada, propios y auxiliares. No en todas las ciudades, no en todas las provincias tenemos de las 3 categorías, ¿vale? Bien, y esa Villa Teresita, que son auxiliares del Buen Pastor, no son las mismas del Buen Pastor que he hablado antes, las otras eran religiosas, bueno, pues cambió de nombre, pasó a llamarse Casa Residencia Genil. ¿Alguna foto más? Bueno, y me voy a ir, para que luego ya sigamos más, el contexto español es muy claro, es decir, desde aquellos cambios y aquellos avances de la Segunda República que aparecen aquí, pues a irnos a la desaparición completa, y vamos a tener una batería de leyes desde el 38 hasta el 44-45 que van cercenando absolutamente todos los derechos de las mujeres en el franquismo, ¿no? A ver, ¿cuáles han sido las respuestas de la sociedad civil? Y aquí sí me voy a quedar un poquito, porque aquí es donde yo vengo a chantajearos, o sea, voy a hacer el chantaje, como las monjas también, ¿vale? Bien, ¿qué teníamos en España? Evidentemente no tenemos ningún estudio amplio como esos de Irlanda, pero es que ni siquiera está incluido el patronato en protección a la mujer en el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática de hace 2 años, de octubre de 2022, como condición, o sea, como situación para acreditar la condición de víctima del franquismo. No se ha incluido. Y hubo una asociación, la Comuna, una asociación de personas expresas del franquismo, que lo planteó cuando se estaba redactando. Y únicamente 2 partidos, no sé si uno de ellos fue Compromís, que dio la respuesta. Pero se planteó en su momento. Bien, pues, sin embargo, sí que tenemos cosas sobre las casas de recogidas, de lo antiguo sí, y sobre las cárceles franquistas, afortunadamente, y sobre la construcción de la mujer en el franquismo. Hay algunos estudios sobre el patronato, vais a tener una bibliografía inmensa, o sea que los podéis ver todos. Pero fijaros, puedo decir que lo primero es de 1999 y luego ya nos tenemos que poner entre 2012 y 2023. O sea que se ha tardado mucho en investigar sobre el patronato. Es muy interesante porque en los 2 últimos años hay como una cadena muy interesante, un efecto dominó de publicaciones, de podcasts, etcétera, que también tenéis enlaces por ahí, que alguna gente a lo mejor habéis oído algo de esto, el programa de la 4, artículos en Pícara, en El Salto, en el diario.es, etcétera. Y hay una asociación de supervivientes puesta en marcha por Consuelo García de Gil, que es quien empieza a publicar en 2012, y el año pasado, o sea, en abril aproximadamente de 2023, se hace una exposición sobre mujeres represaliadas en el franquismo en Barcelona, y a partir de ahí van a hacer un grupo al que pertenezco, que nos llamamos Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer, y que estamos intentando trabajar en difusión, pero también trabajar en incidencia política. Y de hecho ya hemos mandado escritos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a la Dirección General, perdón, y al Secretario de Estado. No nos han contestado, hay copia en la Defensoría del Pueblo y el paso siguiente será irse a organismos de Naciones Unidas. Y lo más reciente es que, como hay gente investigando por distintos sitios, y afortunadamente muchas chicas muy jóvenes haciendo trabajos fin de grado o trabajos fin de máster, nos hemos puesto en marcha una red de investigadoras
Así, cogiendo el teléfono de una y el correo de otra, hemos montado un Google Drive también, donde vamos poniendo en común, porque una dificultad es no hay ningún lugar donde esté toda la documentación y cada archivo está organizado a la buena voluntad de quien dirige ese archivo. Entonces, estamos, como veis, trabajo en construcción y en construcción colectiva. Bueno, así que el mapa de lo que hay en España es mucho más pequeño, no puedo poner tantas fotos como en el otro, pero algo tenemos. Y por ejemplo tenemos ese documental, Los vacíos, traducido al castellano, hecho por la hija de una superviviente, superpotentes en Cataluña, Marina la hija, Mariona la madre, que bueno, ganó la Biznaga de Plata en el último Festival de Málaga y que además está preseleccionado para los Goya, con lo cual lo podéis ver en Filmin estos días. Las fuentes que tenemos, si alguien se anima a trabajar en esto, bueno, las fuentes primarias, hay cosas en los archivos, hay que irse a los archivos históricos provinciales, hay puertas que llamar, hay archivos que están muy bien organizados, pero nadie ha ido a mirarlos todavía. Y hay memorias, hay informes, hay estudios, hay correspondencia. Evidentemente, los testimonios de las supervivientes, que son las protagonistas fundamentales, pero en las fuentes secundarias, pues todo eso que se va escribiendo, los artículos, etc. Y, bueno, marco legal, yo creo que lo hay, no me voy a parar en ello, pero incluso, aunque no esté en el artículo 3, la propia Ley de Memoria Democrática da un marco legal para trabajar todo esto. Entonces, dejo estas preguntas en el aire y voy a cerrar con este llamado a la acción, que aquí es lo de comer el coco, ¿no? Bueno, no puede ponerse en marcha ningún esquema de reparación si ni siquiera sabemos que aquello existía, como vamos a pedir que se repare un daño que no sabemos que se ha causado, ¿no? Entonces, es fundamental hacer cosas como esta y los podéis duplicar y multiplicar en diferentes sitios, cualquier tipo de encuentro, de exposición, de programa, de escuchar más, de difundir, y la incidencia política. Aquí os pongo un poco las cosas que ya se han ido haciendo. Por ejemplo, fue muy interesante porque nos enteramos de esa PNL de Sumar y entonces pasamos desde el grupo de apoyo, pasamos nuestras propuestas, porque el borrador inicial de la PNL es muy pobre y nos las aceptaron y las han incorporado. Eso está en proceso en el Congreso, pero ha sido un acto también de incidencia política, ¿no? Y la red de investigadoras. Bueno, a mí me gusta siempre terminar con esto porque creo que lo sintetiza, creo que no deben existir más retrasos en la puesta en marcha de un proceso completo de justicia reparativa, verdad que incluye la escucha a las supervivientes y el acceso a todo tipo de archivos, y eso lo tiene que poner en marcha, incluidos los de las órdenes religiosas, eso lo tiene que poner en marcha el Estado, exigencia de responsabilidades, reparación, garantías de no repetición, respecto a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer y sus hijas y hijos, que puede haber muchas criaturas que no tienen ni idea de que su madre biológica fue una mujer que estuvo encerrada en el patronato. Y además teniendo en cuenta que no se haga una patologización, una victimización mayor. En este llamado a la acción, pues es invitaros a cada cual, en el ámbito en que os mováis, en el que sea, del boca a boca, o en el ámbito de la enseñanza, o en el ámbito sindical, etcétera, pues que cada cual desde su ámbito haga lo que pueda en esto, que es una pieza más del puzzle de la represión de las mujeres, y en este caso concreto también de la represión franquista. Y ya, pues, pasamos a lo siguiente que venga.